ahora iniciando, eh, adelante, Esdras, la parte que corresponde ya al bloque, el bloque para el examen final. Porque sería las personas. Y el miércoles continúo en clase con ustedes y para entonces estaríamos desarrollando la familia romana. Y hoy nos toca el tema de las personas que obviamente están interrelacionados. Entonces, aclaro pues que este tema ya no entra en el contenido que se evalúa mañana, porque ya de aquí en adelante estamos con la nueva dosificación para final, que corresponde la unidad 4 y 5 del programa oficial y que en correspondencia con las páginas del texto que nos sirve de guía sería de la 185 a la 285. Y en relación a las personas, pues los romanos hicieron la definición de ser humano y la definición de persona. Y obviamente recordarán ustedes que en alguna clase les he dicho que la sociedad romana era una sociedad radicalmente patriarcal, y le interesó el hombre en su aspecto social, pero recuérdense que los esclavos no eran considerados personas, sino que eran considerados bienes. Sin embargo, a un sector de la población, particularmente los hombres, porque las mujeres no estaban incluidas ahí, pues les concedieron derechos civiles y políticos. Y entonces, en cuanto a la manera de cómo definieron la persona, el ser humano o la persona, es el ser físico, capaz de ser activo o pasivo de un derecho. Es decir, que la persona es aquel ente, podemos decir, que puede ser sujeto para atribuirle obligaciones y también adquirir derechos. Entonces, a las personas en Roma se le conoció como personas singulares, a las personas humanas, o que también le llamamos persona física o persona individual. Se le llamó también certi hominis, es decir, humano u hombre es real o cierto. Entonces, como les digo, le da una connotación a la persona humana en relación con el desempeño de ciertas actividades. Entonces, o era magistrado y tenía un cargo de honor, se podía considerar también el pater familias, que era un padre de familia que en el cual se conjugaban todos los poderes que podía tener un hombre en la sociedad romana, porque en torno a él eh, se, se, establecía el poder religioso, el poder político y militar, el poder económico. Entonces, en cuanto a la etimología de la palabra persona, tenemos dos vertientes. Una que viene de persu,
que es en latín, que quiere decir persona, y que es la máscara o personaje de teatro. Y otros autores también derivan la persona de personare, que significa per, que significa re. Es un prefijo que significa re o como algo así como doblemente. Y sonare, que es de sonar, de sonido. Y entonces ya en conjunto la palabra es resonar, porque se dice que quienes representaban las obras en los teatros, pues obviamente representaban a un personaje y utilizaban unas máscaras que estaban confeccionadas de tal manera que tenían mucha resonancia para que el público oyera los guiones o los parlamentos que tenían que decir los comediantes o los actores en general, de tal manera que entonces esas máscaras hacían resonar la voz y de ahí que se les llamaba personajes a quienes interpretaban los actores y más adelante se les fue dejando el nombre de personas y finalmente derivó el nombre de personas para llamarle así persona al ser humano. Aunque utilizaron también el término gente para para definir o determinar al ser humano. De ahí que recuerdan incluso que había un derecho de gentes. Los romanos también trabajaron en relación a la definición de la capacidad jurídica. Como yo sé que ustedes ya en Introducción al Derecho 1 y 2 han estudiado bastantes estos conceptos que son de nuestro derecho actual y quisiera saber quién quisiera dar con sus palabras la definición de capacidad jurídica. Ejerce Lick alrededor sería, de derechos. Va Leslie, después Rosalind, por favor. Gracias. Es la capacidad de hacerse ante la ley acreedor de derechos y obligaciones. Así es, la capacidad jurídica. Rosalind, ¿cómo más podemos ir complementando esta definición de capacidad jurídica, por favor? yo lo veo como la capacidad de ejercer los derechos que a uno le competen o que se le son brindados a uno. Claro, y además de ejercerlos, también gozarlos, ¿verdad? Porque la capacidad jurídica implica no solamente el ejercitar esos derechos, sino que además gozarlos. De ahí que los romanos establecieron dos clases de capacidad que ustedes las saben perfectamente. ¿Cuáles son esas capacidades y en qué consiste cada una de ellas? Ustedes podrían ayudarme. ¿Alguien más que quiera participar? Milton. Paola. Hola, licenciada. ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. Sí, ¿cuáles son las dos capacidades que establecieron o la división de la capacidad jurídica? Que como les digo, que lo estamos viendo ahora en romano, pero yo sé que eso es parte de introducción al derecho. Por lo tanto, ustedes ya tienen que tener algún conocimiento incorporado al respecto. Marlen levantó la mano, nos ayuda para... Sí, sí, Eh, Marlen. yo leyendo el libro me doy cuenta que es capacidad de goce y capacidad de ejercicio. No sé si estoy mal. Sí, correcto. Esas son las dos capacidades. Entonces, ¿en qué consiste una y en qué consiste la otra? ¿Alguien más quiere complementar?
O si quieres tú, Marlene, seguir explicando. La capacidad de ejercicio es la aptitud de la persona para hacer valer sus derechos y cumplir las obligaciones. Y la de goce, que es parte de la personalidad, está condicionada por la edad. Eh, por ejemplo, en la mayoría dice que son a los 18 años y, y eso es la capacidad de goce, Claro, ya cuando se entonces, cumple una edad. Ajá, perdón, sí, licenciada. gracias. Ahí vamos bastante bien orientados porque entonces existen dos capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces, la capacidad de goce la tenemos todas las personas con independencia de la edad, pero la capacidad de ejercicio, que es la que permite actuar por sí mismas, entonces esa es la capacidad de ejercicio y esa es la palabra clave en una definición de la capacidad de ejercicio, porque es la que permite a la persona actuar por sí misma. Porque cuando no se tiene la capacidad de ejercicio y solamente se tiene la capacidad de goce, las personas no pueden actuar por sí misma para ejercitar sus derechos, sino que lo tienen que hacer a través de una persona que les representa legalmente. En el caso de las personas menores de edad, que son las que no han cumplido los 18 años, edad que estableció el derecho romano, edad que está establecida en la legislación guatemalteca, y para ir a un país europeo, el que por el idioma se nos facilita más, entonces también los españoles cumplen su mayoría de edad a los 18 años. Y ya en ese momento es cuando la persona adquiere esa capacidad de actuar personalmente sin necesidad de tener una persona que le represente. Entonces los menores de edad tienen a sus padres, quienes les representan legalmente y quienes ejercen esa representación. Pero si son huérfanos o abandonadas las personas, pues entonces funciona como representante alguien que fue nombrado legalmente para el efecto y que recibe el nombre de tutor. Luego, también tendríamos entonces que la capacidad jurídica es la aptitud legal que tiene una persona para ejercitar los derechos cuyo disfrute le compete. De la capacidad de ejercicio y de la capacidad de goce, como les decía, que las dos se conjugan en una persona y se unen en el momento de la que la persona ha adquirido la mayoría de edad, o bien podría ser que una persona mayor de edad no puede tener la capacidad de ejercicio y solo la de goce porque por alguna enfermedad de carácter mental se le declaró su incapacidad civil. En consecuencia, aunque sea mayor de edad, se le va a tener que nombrar una persona que sea su representante. Ahora, en las instituciones de Gallo, que es Gallo con Y, había una clasificación hecha por él, hay una clasificación hecha por él y entonces clasifica a las personas como como personas, las que son personas libres, las clasifica como ciudadanos romanos. Otros no ciudadanos romanos, que serían los peregrinos o extranjeros. También los libertos, porque son aquellos esclavos que fueron manumitidos. Y las personas que también son independientes, que son las personas sui juris como el pater familias, y otros que son las personas que no son independientes, sino que por el contrario están sometidas. Entonces,
están sometidas al pater familia y por lo tanto, entonces a esas personas se les llama alieni juris, como los hijos de familia que están bajo la potestad del pater familias, o las mujeres cuando se casan in manu, que era la forma más común de contraer matrimonio en Roma, que están bajo el dominio del marido y por lo tanto son alieni juris, porque quienes son libres y plenamente capaces son sui juris. Ahora bien, encontramos de que cuando se produce el inicio de la persona física y su extinción, entonces de conformidad con el derecho romano, el inicio de la persona física se produce desde el nacimiento, pero también hay una situación que contempla muy de vanguardia, muy contemporánea, y es que también se le considera persona a quien es concebido, quien está en estado de gestación y con la condición de que nazca con viabilidad. Y la viabilidad significa que el nuevo ser pueda nacer con independencia del claustro materno de donde viene. Es decir, que se le haya y que pueda sobrevivir aun cuando ya se le haya cortado del cordón umbilical. Entonces, todas estas teorías hoy por hoy se integran en una teoría que se llama la teoría ecléctica, porque lo ecléctico es que une diferentes corrientes de pensamiento y se unen en una sola teoría. Entonces, es interesante, por ejemplo, ver cómo en el artículo primero del Código Civil, que es libro primero de las personas y la familia, título 1 de las personas, capítulo 1 de las personas individuales, que estamos hablando de la persona física, habla de la personalidad y que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces significa que nuestro Código Civil adopta la denominada teoría ecléctica en relación al inicio de la personalidad. Y ustedes pueden comparar con lo antes dicho relacionado aquí con el derecho romano, que habla del nacimiento de una persona cuando está en estado de concepción para todo lo que le favorezca y que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces, es el mismo enfoque el que contiene, es el mismo enfoque el que contiene nuestro Código Civil en el artículo primero. Luego podríamos decir también que los romanos contemplaron otra figura, y les sigo diciendo que esto es actual, es contemporáneo, porque los romanos contemplaron la existencia de una persona jurídica que no era la persona individual o física, sino que es una persona jurídica moral, que hoy también se le llama persona jurídica colectiva o persona jurídica social, y que en nuestro lenguaje
propio de la carrera, cuando queremos referirnos a la persona individual, solo hablamos de persona o de persona física. Y cuando queremos referirnos a la persona moral, generalmente la identificamos como persona jurídica, porque aunque las dos son jurídicas, porque tienen tratamiento por el derecho, la primera es natural y la segunda es una creación o una ficción del derecho. Entonces, como la persona jurídica moral, en la época de la República, existieron la libre creación y constitución de personas jurídicas. Y era cuando varias personas se agrupaban para el logro de intereses comunes, para el logro de un objetivo. Pero luego la necesidad del derecho, el derecho romano, de darle una regulación a las personas jurídicas, porque es muy difícil cuando varias personas están formando un ente, a quién deducirle de todas esas personas la responsabilidad. Y por lo tanto, el derecho romano pues también se planteó ese conflicto. Por lo tanto, la persona jurídica tiene lo que se denomina un centro de imputación y que tiene que haber una persona que represente a ese colectivo. Tiene que haber una persona que represente a ese colectivo para el momento de deducir responsabilidades o en el caso de que el mismo ente tenga la necesidad de hacer reclamaciones de tipo legal, pues estará actuando por medio de su representante legal. Entonces, los romanos vieron la necesidad de regularla. Entonces, al principio no había ninguna regulación y solamente se reunían personas para formar un ente, una sociedad con diferentes fines. Y los romanos desde tiempos remotos formaron sociedades privadas como agrupaciones de un número fijo de personas y a los coherederos que habían sido instituidos como herederos por el causante, también en esos casos que mantenían por un tiempo la comunidad hereditaria, se les dio esa categoría de sociedad, hereditaria y eran coherederos, se les llamaba a las personas que habían sido llamados para adquirir una misma herencia. Entonces, encontramos que las personas morales ya constituidas en forma regular fueron también capaces de tener derechos y obligaciones y se constituyeron como colegios, sociedades, corporaciones, como si fuesen un ente ya formado, un ente ya organizado, capaz de adquirir derechos y de responder también de las obligaciones y de contraer obligaciones. En ese sentido, también se ha considerado siempre, bueno, los romanos consideraron que la ciudad era una persona jurídica. Hoy por hoy, el Código Civil establece que el Estado, la Universidad de San Carlos, las iglesias, son personas jurídicas. Luego, también encontramos en el artículo 15 del Código Civil guatemalteco, que son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos,
la Universidad de San Carlos y demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. El artículo 2 también establece que las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley, las asociaciones sin finalidad lucrativa que se proponen promover, ejercer y proteger intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. La persona jurídica establece el artículo 16. Forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Entonces, vean ustedes cómo la regulación que tiene el Código Civil actual en Guatemala tiene precisamente incorporados los elementos que los romanos establecieron para la constitución de sociedades. Entonces, además, se les concedió un representante legal que en algunos casos, si estaban establecidos como un colegio, era el magíster. Si eran corporaciones, se les llamaba síndicus a su representante. Y una ciudad, por ejemplo, estaba administrada por los decurions o decuriones. Entonces, vemos cómo el derecho romano resolvió ese problema tan importante que es el de establecer un centro de imputación para ese ente colectivo, que es lo que hoy conocemos como persona jurídica o como persona moral, social o colectiva, con independencia de la persona, de las personas individuales que la forman, con independencia de la otra categoría de personas que es el ser humano, que es la persona natural y que también se le llama persona individual. Entonces, los romanos permitieron la existencia de corporaciones o de asociaciones. Y entonces, las corporaciones o asociaciones eran reunión de varias personas para el cumplimiento de un fin. Ese fin, pues, puede ser de distinta naturaleza, siempre que sea un fin lícito. En este sentido, se permitió que pudiera aumentar de integrantes o que también que podía disminuir. No tenían que ser un número fijo como al principio. Ahora ya era más flexible la corporación o asociaciones porque podían ingresar y podían también salir. Tenían su representante legal. El Estado también fue considerado como una corporación y es el Estado el que le otorga los derechos de persona jurídica y les da reconocimiento. Eso es así actualmente también en Guatemala. Luego de quedar inscritas en los registros correspondientes, adquieren su categoría de personas jurídicas para poder actuar en el mundo de lo normativo y por lo tanto ejercitar derechos y contraer obligaciones. Luego también tenemos por otro lado las fundaciones. Ya vimos aquí que el mismo artículo
el mismo artículo 15, y que es artículo segundo de una reforma que tuvo el Código Civil a través de un decreto ley 218, pero que es parte del artículo 15, en el inciso segundo, establece que las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley son personas jurídicas. Pero la fundación son originadas en Roma, son la personificación de un patrimonio destinado a un fin y que generalmente era un fin piadoso. Se rige por sus estatutos, se puede constituir por voluntad de la persona fundadora, puede ser también por acto mortis causa, es decir, a través de testamento. En Roma podían ser civiles o eclesiásticas, es decir, que podían ser también privadas. Y durante el imperio nacieron en Roma las fundaciones de alimentos, que al principio no se les había dado el reconocimiento jurídico, pero como ven, posteriormente sí fueron reguladas, y entonces estas fundaciones en Roma es lo que hoy también llamamos esos bancos de alimentos, que están constituidos como personas jurídicas, y el origen fue piadoso porque con tanta guerra que tuvieron los romanos, habían muchísimas viudas, habían muchísimas niñas y niños huérfanos, y entonces era una asistencia social para esa población. Así que en Roma nacen las fundaciones, que hoy es un instrumento muy interesante dentro de la vida civil de un país, y generalmente existen fundaciones de diversa naturaleza, porque hay con fines económicos, políticos, sociales, culturales, científicos, deportivos. Así que todo aquello que sea lícito puede ser objeto de una fundación. Quisiera yo que ustedes recordaran algunos nombres de fundaciones que son bastante conocidas en Guatemala. Ramiro Castillo Lobo. Ramiro Castillo Lobo, correcto. ¿Otras? Fundesa. Fundación Margarita Tejada. Fundesa, Margarita Tejada, correcto. Carlos Novela. Sobrevivientes. Fundabien, creo que dijeron. La Fundación Carlos Novela, doctora. Stephanie, se te oye cortado, no hay buena. ¿Me escucha ahí, doctora? Ajá, correcto. La de Cementos Progreso de Carlos Novela. Está sí. Y así, si ustedes hacen remembranza, hay muchísimas fundaciones en Guatemala que cumplen con fines específicos, y que, como les digo, están relacionados con la cultura, la ciencia, la salud,
con fines culturales, políticos, sociales, altruistas, muchos. Y su origen está aquí dentro del derecho romano, que vieron esa necesidad de darles asistencia social a este grupo de personas en desventaja. Entonces, también es importante ver la diferencia con la asociación, con las sociedades y con la corporación, porque en todas las anteriores existe un grupo de personas individuales que la componen, pero en las fundaciones es a un patrimonio al que se le da la personalidad jurídica, a un patrimonio que es un conjunto de bienes que están destinados a la realización de un fin. Entonces, a este respecto, existe una teoría moderna también que nos habla de los derechos sin sujeto, porque el patrimonio, obviamente, como no es una persona, es un conjunto de bienes, pues no tiene la categoría de persona. Otras teorías dicen entonces que es una ficción del derecho, lo cual también es aceptable, porque el derecho a veces tiene que dar soluciones dentro del derecho positivo para resolver ciertas situaciones que tienen consecuencias jurídicas, así como era el derecho honorario, que el derecho honorario creaba situaciones, algunas en analogía a las ya existentes dentro del Jus Civile, otras eran creadas in facto, es decir, unas cuestiones de hecho, otras eran ficticias, pero había necesidad de crear una figura para poder darle solución al conflicto. Entonces, de esta cuenta es que dentro del derecho actual, pues existen las fundaciones, que como les digo, a mí me parece eh, muy, muy sorprendente eh, de cómo los romanos lograron establecer esta figura que hoy tiene tanta aceptación, eh, de personificar a un conjunto de bienes, es decir, a un patrimonio, y darle ese carácter de persona jurídica para que pudiese actuar en el mundo del derecho. Entonces, ahí tenemos pues de cómo el derecho romano ha llegado a influenciar al derecho de Occidente, el derecho guatemalteco, que es el que también nos interesa bastante, y de cómo las personas individuales o humanas que están reguladas desde el artículo 1 del Código Civil, y de cómo también las personas jurídicas las encontramos reguladas. La capacidad jurídica también está contemplada en este Código Civil del artículo 8 al 14, y nos habla precisamente de la capacidad de goce y de la capacidad de ejercicio, y de aquellas personas que también pueden perder su capacidad por efecto de una declaración de interdicción que les declara incapaces civilmente para poder ejercitar por sí mismos, y que obliga a que se le nombre un representante legal. Quisiera saber si tienen algún comentario o alguna pregunta hasta acá.
De mi parte todo bien, Claro. gracias. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a los requisitos que tenía que tener la personalidad física de una persona. En el derecho romano era el requisito de ser libre, pues si no, ya saben que no podía ser ciudadano. Entonces, no tenía personalidad los esclavos porque no eran libres, no se consideraban personas. Deberían de tener la ciudadanía. Para que hubiese una capacidad completa y plena, tenían que ser ciudadanos, aunque los extranjeros tenían una ciudadanía, pero no era una ciudadanía plena. Por lo tanto, estaban limitados en muchísimos de sus derechos, y también estaba la capacidad de familia. El hecho de tener derecho a una familia, que son derechos hoy individuales que están consagrados en la Constitución Política de nuestra República. Y además los romanos crearon un registro para los ciudadanos y que se llamaba el caput. Y entonces el caput era donde se registraban los nacimientos, los fallecimientos de las personas, y ahí se anotaban también los estados de la persona humana, su estado de libertad, su estado de ciudadanía, su estado de familia si se casaba, pero si perdía alguna de estas capacidades, entonces también era anotada en el registro. Es decir, que es el caput, es lo que equivale al registro al registro de las personas, que también incluía al registro de ciudadanos. Nosotros ahora los tenemos separado, registro de ciudadanos por un lado y registro de las personas por aparte. Entonces, también los romanos consideraron 3 tipos de disminución de la capacidad. A una le llamaron máxima, cuando se perdía la libertad. Si se perdía la libertad, se perdía la ciudadanía y se perdía la familia. La media era perder la ciudadanía, y la mínima era si perdía la familia. A esa se les llamó también las 3 capitis diminutis o diminutio de la capacidad civil de los romanos. También tenían otra institución bien interesante, que es la infamia. La infamia la podemos definir dentro del derecho romano como la merma de la estima que goza la persona en sociedad. Entonces, los magistrados censores eran los que velaban por el cumplimiento de las buenas costumbres, y cuando alguien infringía las leyes, podía quedar excluido, y entonces de formar parte de las centurias de la orden de los caballeros, es decir, la orden ecuestre. No podían acceder a cargos honoríficos como el Senado, y, por ejemplo, se les certificaba la infamia a los condenados en materia criminal. Y la infamia era una nota censoria, es decir, que censuraba una conducta, una mala conducta. Entonces era una nota censoria infamante por mala conducta. Se les excluía de los cargos públicos. No podían postularse para ningún cargo de elección y no podían ser testigos. Y esa nota censoria se le daba también a los comediantes y los gladiadores. Quiere decir que los comediantes y los gladiadores no podían acceder a todos esos cargos
de ser senadores, magistrados, no podían entrar al ejército para formar las centurias porque era un honor ser centurión, ni tampoco formar de la orden ecuestre. También quienes tendían condenas criminales, como por atentar contra la vida de otra persona, por el asesinato, quienes se dedicaban al lenocinio, también eran infamados. Cuando un demandado actuaba maliciosamente y de mala fe, se le daba la nota de infamia, y esta nota duraba toda la vida. Y con suerte tal vez alguno podía borrarla, porque el Senado o el emperador tenían la facultad de poder borrar la nota de infamia. Entonces, actualmente, por ejemplo, el hecho de que a algunos funcionarios guatemaltecos o ciudadanos guatemaltecos, aunque no sean funcionarios, los Estados Unidos los hayan incluido en el listado Engel y que no puedan viajar a Estados Unidos porque se les canceló su visa. Esa es una modalidad actual de un certificado de infamia. Entonces, es una nota que está censurando una conducta, por lo tanto, es una nota censoria, infamante y por mala conducta. Vean cómo hasta nuestros días repercuten todas esas construcciones que se tuvieron dentro del derecho romano. La ciudadanía era muy importante como hoy. En ciencia política ustedes vieron ciudadanía, vieron ciudadanía activa, y seguramente vieron los derechos individuales, los derechos políticos, económicos y sociales. Pues la ciudadanía era el derecho civitatis o derecho de ciudadanía, que confería derechos políticos a los romanos. Por ejemplo, el jus suffragii, que es el derecho para votar, el jus honorium, que era el derecho para acceder a cargos de honor como gobernadores, senadores, magistraturas. Habían también derechos de libertad individual, que es la appelatio al populus, que era la apelación al pueblo. El ser auxiliado por los tribunales en caso de un conflicto para presentar las acciones. Eso eran derechos dados por la ciudadanía, derechos de libertad individual, y también habían derechos de carácter cívico, como por ejemplo participar en el registro del censo, es decir, contar. Eso significaba existir, figurar en ceremonias de carácter religioso, el jus connubium, que era derecho a casarse, el jus commercium, que era el derecho a poder comprar y vender, el jus testamenti, también, que era el derecho para el testamento e instituir un heredero. Entonces, todo eso era parte de los derechos que la ciudadanía otorga. Hoy, igual, en materia de ciencia política, como les digo, ustedes habrán estudiado que la ciudadanía reafirma los derechos individuales, por supuesto que los derechos políticos
los derechos económicos y los derechos sociales. También hay una situación bien particular, y es que los romanos solo aceptaban, para poder dar la ciudadanía plena, porque había, como les digo, una ciudadanía plena en donde se tenían todos los derechos, pero habían algunas personas que tenían unos derechos limitados, y por lo tanto era una ciudadanía no plena. Entonces, realmente no se le podía llamar en sentido estricto ciudadanía, porque la ciudadanía era la que daba todos esos derechos que les he mencionado. Y entonces, para ser ciudadano, lo que tenía mucho, eh, mucho peso, que tenía, digamos, muchísima incidencia, era el jus sanguini, que jus, ya saben ustedes que es derecho, y sanguini es el derecho por la sangre. Y el derecho por la sangre, ¿cómo se obtiene? Ustedes me dirán. El derecho por la sangre, el jus sanguini, ¿cómo se obtiene? Por descendencia. Por descendencia. ¿Alguien más complementa? ¿Sería por medio de los padres, doctora? Por medio de los padres que fueran hijos de padre y de madres romanos. Porque incluso, como se mantenían en guerras, habían unos romanos que eran romanos y ciudadanos romanos, y que no habían nacido en la península itálica, porque cuando nacieron, sus padres estaban en guerra, estaban en campaña, y por ejemplo habían nacido en España, otros habían nacido en Britania, otros habían nacido en la Mauritania. Y por lo tanto, entonces, tenían ese lazo de sangre que era el jus sanguini, porque el lazo que une a una persona con su tierra donde nació, que nosotros sí tenemos ese derecho, se llama jus soli, el jus soli, y así se utiliza en el derecho internacional actual. Se habla de jus sanguini y de jus soli. El jus soli es el vínculo con el suelo en el cual nacimos, y nosotros adquirimos la nacionalidad por el hecho de haber nacido en suelo guatemalteco, por ejemplo, y también la podemos adquirir si nuestros ascendientes, es decir, nuestros padres, eran también nacidos en Guatemala. Entonces, fíjense que el emperador Adriano no nació en Roma. El emperador Adriano nació en Hispania. Él era hispanio. Entonces, pero finalmente la ciudadanía evolucionó, y evolucionó de tal manera que se recuerdan ustedes que se les fue otorgando paulatinamente la ciudadanía al pueblo romano, porque la Lex Julia le concedió la ciudadanía a los latinos, que era una tribu que se había quedado rezagada y empobrecida. El emperador Adriano le otorgó la ciudadanía a todos los ibéricos e hispanos, que todo junto es lo que hace la España de hoy. Y Antonio Caracalla, mediante la Constitución antoniana, me recuerdo lo que fue en el siglo II antes de Cristo, le dio la ciudadanía a todo el imperio. Cuando se unificó la ciudadanía, cuando se concedió la ciudadanía a todo el pueblo, para ese momento, entonces se produce también la unificación del derecho.
de tal manera que obviamente si ya no habían ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, pues entonces tampoco tenía que haber un jus civile, un jus gentium, un jus honorarium, sino que todo el derecho se unificó y se concentró en un solo derecho, que es el derecho que llamamos derecho civil, que es un derecho eminentemente privado. De ahí nació después el derecho mercantil, el derecho internacional privado, de ahí nació el derecho penal, como parte del, formó después lo que se llama derecho público. Entonces, del derecho nacen dos vertientes, una de derecho público y otra de derecho privada. Dentro del derecho público queda el derecho penal, el procesal penal, el derecho administrativo, derecho del trabajo, mientras que dentro del derecho privado queda el derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado, y ahí se van desprendiendo otras ramas como por ejemplo derecho bancario, derecho hipotecario, ya unas ramas del derecho sumamente especializadas. Así que es el tema este es el tema que nos desarrolla el derecho romano en relación a la persona individual o persona natural y en relación a la persona jurídica moral, llamada también colectiva o social. Quisiera saber si tienen algún comentario al respecto. Este sería el tema que tenemos destinado para hoy. Licenciada, tal vez solo si me pudiera aclarar un poquito más la diferencia entre asociación y fundación, porque como yo entiendo, la asociación y la fundación son reunión de personas que aportan bienes, No, pero la fundación, ¿no? solo aporta, La, ¿no? la fundación, yo lo explico así. La asociación sí es un conjunto de personas. Bueno, entonces sí se reúnen porque una persona sola puede realizar determinado objetivo y se reúnen y conforman una sociedad o conforman una asociación o corporación que se utilizan como sinónimo. Entonces es un conjunto de personas. Supónganse que es una asociación cultural y entonces ahí se impulsan todos los asuntos de carácter cultural, ¿verdad? Lecturas de libros, conciertos. Pero una fundación no es un conjunto de personas. Una fundación es un conjunto de bienes, es un patrimonio que una persona, por su voluntad, dice que esos bienes quedan destinados para las investigaciones del COVID-19. Entonces, ese conjunto de bienes, ese patrimonio, va a ser administrado por una junta directiva. Y entonces esa junta directiva, pues, va a tener sus estatutos, por la fundación van a ser con sus estatutos, y la junta directiva se tiene que regir por los estatutos. Y todos los bienes que fueron aportados para ese fin tienen que ser destinados para la investigación de esa enfermedad. Gracias, licenciada. Esa es la diferencia, que una sí es conjunto de personas y la otra es un conjunto de bienes destinados a cumplir un fin. ¿Quedó claro, Ariel? Sí, sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o algún comentario? ¿Qué tal? Muy buenas Buenas noches. noches.
Alex. Licenciada, ¿me escucha? Sí, Requisitos para obtener la personalidad, lo que puede comprender y entender, uno de ellos es ser libre y otro tener la ciudadanía, ¿o me equivoco? sí, correcto, correcto. Así es. De esas dos no hay más, o solo esas dos. Em, sí, es que el ser ciudadano el ser ciudadano lo implica todo. Y no puede ser ciudadano si no es libre. Ah, ya, ya. Gracias, Luis. Madeline, Madeline, Buenas noches, muy buenas noches. disculpe, ¿será que usted me podría ayudar a entender, a explicarme o a poder ver los tres componentes o elementos de la capacidad? Bueno, es que la capacidad completa para los romanos tenía que tener el componente de la ciudadanía. Y la ciudadanía ya saben que solo era para los romanos que estaban vinculados por el jus sanguinis. Bueno, además tenían que ser libres, porque podía ser que algún ciudadano por una deuda fuera sometido a esclavitud. Entonces, tenía que ser ciudadano, ser libre y también tener familia, porque todo eso daba la plena capacidad, porque los que no tenían familia eran unas personas incapaces todavía, porque estaban bajo la potestad de una persona superior en derechos que era el pater familias. Entonces tenían que tener todas esas características para que se considerara que la ciudadanía, la capacidad de una persona es ser ciudadano, ser libre y tener familia. Muchas gracias. Otra consulta. Bien, ¿Cuál se podría decir que dice que el inicio y cuál es el fin de la persona sería el nacer, el nacimiento mientras se tenga viabilidad y el fin sería la muerte, ¿verdad? así es, Muchas gracias. exactamente. Gracias, licenciada. Bien, Madeline. ¿Algo más por ahí, Marlene? Doctora, disculpe, yo con el examen de mañana, en algún dado caso se nos dificulta el hacer el examen por alguna cuestión porque el día viernes tuvimos problemas. Entonces, ¿por qué medio nos podríamos comunicar con usted para solucionarlo? Ahí lo han hecho siempre por el Gmail. Bueno. Malargueta@gmail.com. Bueno, y por ahí nos estaría dando respuestas sobre cualquier asunto del examen, ¿verdad? Porque la vez Sí, pasada, como le comento, tuvimos problemas y se tuvo que mover el horario porque se saturó la página. Entonces, no sé, ese contacto con usted rápido para cualquier solución. y también por medio de sus enlaces de cada sección, porque esa ha sido una estrategia de comunicación que ha sido bien útil. Entonces, más vale que el enlace me mande a mí un chat, un WhatsApp, quiero decir, y entonces que yo me entero qué está pasando y yo veo cómo lo soluciono, porque si no también me saturan, porque recuérdense que son como 800 personas que se están estudiando, que se están examinando. ¿A qué horas miro yo qué dice cada uno de los que están? Entonces yo diría que sería mejor por medio del enlace de clase del WhatsApp. Ok, perfecto, doctora, gracias. Y espero que no pase, ojalá que, porque según tuve yo información, es que sí hablaron con las personas encargadas y que corrigieron lo de
lo de la plataforma, pero ojalá que no pasa, porque eso trastoca mucho todo el tema de la evaluación. Pero Sí, es que después ya no, a veces nos registra que lo hicimos o que aunque sea nos metimos, pero no resolvimos nada, pero ya no lo toma en cuenta. claro, Y entonces, unas personas entran tarde, otras se salieron, otras que no les llegó el mensaje, y luego que resulta que es una fuente también para excusas y decir, no me enteré aunque se hayan enterado. Entonces da muchísimo problema eso y la facultad no ha sido capaz de solucionarlo. Entonces vamos a ver, Dios quiera que nos vaya bien, porque es para bien de todos, ¿verdad? sí, ojalá, licenciado. Sí. Y Marlene Reyes García también quiere preguntar algo, o eres tú, no, Marlene Noriega. Aquí hay otra, Marlene Reyes García, que ha levantado la mano, dice. ¿Sí? Marlene, yo creo que por error la tiene. Bueno, entonces, muy feliz noche. Así que todavía aprovechen las últimas horas. Gracias, Liz. Sí, licenciada, muchas gracias. Licenciado, feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche, Gracias, Liz. buenas noches. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Feliz noche, licenciada. Muchas Buenas gracias. noches.